Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una entrevista que concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson, argumentó por qué no funcionan las sanciones contra Rusia. Para hablar sobre esto y cuestiones vinculadas, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, encantado de estar contigo y con Sputnik. Muchísimas gracias, el encantado soy yo y también nuestra audiencia, Adrián. Bueno, el asunto es que el mandatario salvadoreño, quien recientemente, como bien sabemos, asumió su segundo mandato, comentó que si se sanciona a España, colapsaría la economía porque, a pesar de ser una economía muy buena y grande, lo que venden es turrón o jamón ibérico. Es muy bueno, es caro, pero no lo necesitas. Son artículos de lujo. En cambio, si imponen sanciones a Rusia, no pueden hacer que Rusia colapse porque el país está construido como una superpotencia. Tienen trigo, tienen energía, tienen gas natural y petróleo, porque están organizados así, capacidad industrial, fábricas, fuerza laboral, sostuvo Bukele. Más allá del ejemplo, ¿no?, del que se sirvió, nombrando a España y de un modo muy grueso, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Qué te parecen estas argumentaciones que da Bukele, Adrián, de por qué no funcionan las sanciones contra Rusia? Bueno, es muy posible que efectivamente esa argumentación esté yendo al fondo de las razones. Parece claro que no es la única razón que explica que Rusia ha superado estas estrategias de sanciones planteadas desde Occidente, pero sí es muy posible que sea la razón quizás más importante, digamos, la que está de alguna forma en el fondo de las otras, lo que con unos u otra gestión de esa crisis a medio o largo plazo le hubiera permitido a Rusia salir adelante. Hay otros factores muy evidentes, como por ejemplo la rapidísima y casi inmediata y quizás de alguna forma bien organizada o suficientemente prevista sustitución de los mercados occidentales por los mercados asiáticos, fundamentalmente China, India, etcétera. Esto ha sido una sustitución rapidísima que prácticamente ha anulado los intentos de Occidente de hundir la economía rusa a través del corte de las compras de energía de la Federación Rusa, fundamentalmente, ¿no? Hay, una serie de elementos que se han gestionado con mucha eficiencia durante estos 2 años y que, han permitido a la economía rusa no solo evitar el colapso, sino mantenerse perfectamente. Es cierto que también a corto plazo, cuando se analiza el PIB, pues también el incremento del gasto armamentístico ayuda al mantenimiento del PIB en sí mismo, ¿no? Pero el impacto de un incremento de ese tipo es radicalmente distinto según el país está más o menos endeudado. Entonces, otro factor importantísimo para que Rusia pueda hacer frente a esa situación o a cualquier otra que se le presente es el bajísimo nivel de endeudamiento de Rusia, ¿no? Frente a la situación de los países occidentales en general, que llevan en una trayectoria progresiva de creciente sobreendeudamiento desde los años 80, que en buena parte han mantenido artificialmente su economía a través o con otros mecanismos como la sobreexplotación de la mano de obra barata de las mujeres fundamentalmente, etcétera. Pero muy claramente a partir de los años 80 con un incremento constante de la deuda privada y pública. Claro, estos incrementos de deuda resuelven siempre todo tipo de problemas a corto plazo, pero hacen cada vez mayores los problemas de fondo, ¿no? De tal forma que nos hemos acostumbrado en Occidente a que cada vez que hay un problema económico, pues decimos, ahora vendrá el Banco Central al rescate, ¿no?, para que la economía salga adelante, ¿no? Claro, Rusia tenía unos niveles de deuda bajísimos y esto le permite hacer frente a esta situación, adoptar medidas extraordinarias de incremento de gasto en un momento concreto, etcétera, sin que eso sea en absoluto traumático, porque el margen que tienen de endeudamiento comparando con lo que son las economías occidentales es inmenso. Está evidentemente el factor que hemos comentado también de esa sustitución de mercados de Occidente por Asia, pero claro, es una sustitución que probablemente se ha articulado como se ha articulado porque tenía unas bases también económicas, pero en buena parte políticas ya previamente suficientemente trabajadas, ¿no? Y tampoco es de descartar que hubiese un factor
factor de previsión estratégica, teniendo en cuenta lo que le había sucedido a Rusia con las primeras medidas de sanciones adoptadas a partir del año 2014, pues la reacción tan rápida de Rusia quizás se expliquen porque Rusia de alguna forma tenía más o menos previsto que algo similar podía suceder, ¿no? Entonces ya esas medidas de 2014 empezaron a acostumbrar a la economía rusa a limitar su dependencia con respecto a Occidente y muy posiblemente a preparar también, van a preparar el contexto sobre lo que podía pasar a partir del año 2022, a partir del estallido en Ucrania. Sí es cierto que, pues ya digo, desde un punto de vista de largo plazo, estamos hablando de un país muy grande en el que en principio hay de todo, ¿no? Tiene una agricultura de las más potentes del mundo, tiene todo el potencial energético, también es una capacidad inmensa y tiene una capacidad ya heredada desde hace décadas, desde los tiempos de la Unión Soviética, una capacidad científica y por tanto tecnológica e industrial pues de primer nivel. Una capacidad científica que en las épocas de la Unión Soviética se plasmaba sobre todo en la producción de defensa y en la producción de bienes de equipo, ¿no? Que costaba trasladarla al ámbito de los bienes de consumo, pero que en principio también esa producción de bienes de consumo tiene relación con esas bases que son al final primero científicas, luego tecnológicas y luego productivas, ¿no? Bueno, yo creo que Rusia tiene las bases para a medio largo plazo hacer frente a cualquier reto que se le plantee en los distintos sectores, precisamente porque tiene desde ese punto de vista las bases fundamentales para que, aunque haya algún reto que le pueda generar problemas a corto o a medio plazo, utilizar esos recursos, esa capacidad interna del país como tal y de su gente para resolver esos problemas a medio o a largo plazo. Adrián, justo hablabas de sustitución de mercado y demás, ¿no? Justamente el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, declaró en el marco del 27º Foro Económico Internacional de San Petersburgo 2024, SPIEF por sus siglas en inglés, que Rusia redirigió alrededor del 80% de sus exportaciones de recursos energéticos a países amistosos. En su mayoría se trata de la región de Asia-Pacífico, África y América Latina, dijo Novak, y agregó que la estrategia se desarrolla y se realizan los proyectos de infraestructura en todas las direcciones. Esto justamente viene a explicar todo lo que estabas hablando, Adrián. Sí, ha sido evidentemente un factor importantísimo, ¿no? Que tiene evidentemente unas bases geopolíticas frente a esa hostilidad de Occidente. Hay países con los que ha habido una amistad histórica como India, otros países como China, con el que hay una cercanía estratégica creciente, sobre todo a partir de la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012, y todo esto ha permitido crear esas bases para que se produzca esa sustitución. Pero ya digo, lo llamativo de esa sustitución yo creo que no es el hecho de que se haya producido, sino la rapidez con la que se ha producido, ¿no? La rapidez y la casi totalidad con la que se ha producido. Y esto, pues bueno, indica que efectivamente las medidas que se han tomado y cómo se han gestionado han sido muy eficaces y probablemente indica también pues que de alguna forma el contexto podía estar más o menos previsto, o ese contexto o quizás un contexto similar. Y justamente a propósito de eso, ¿no? La agencia Bloomberg ha informado, con referencia a sus cálculos basados en datos del Ministerio de Finanzas de Rusia, que los ingresos petroleros del gigante euroasiático para el presupuesto estatal aumentaron casi un 50% en mayo con respecto a hace un año, al subir los precios del crudo y adaptarse la nación a las sanciones. Según la agencia, los impuestos relacionados con el petróleo ascendieron a 632.500 millones de rublos, unos 7.100 millones de dólares en mayo, mientras que los ingresos totales por petróleo y gas aumentaron un 39% hasta 793.700 millones de rublos, cerca de 9.000 millones de dólares. Bloomberg atribuye esta dinámica al aumento de los precios del crudo ruso Urals y al hecho de que Moscú se haya adaptado a las sanciones vendiendo petróleo a los mercados asiáticos y utilizando una flota en la sombra. Según el artículo, los ingresos petroleros de Rusia del mes pasado podrían haber sido superiores si no se hubieran visto mermados por las enormes subvenciones a los productores de combustibles del país. Y en este mismo contexto, además, el embajador de Brasil en Rusia, bueno, y estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la economía, más allá de lo puntual esto de Rusia, ¿no? Rodrigo de Lima Baena Soares aseguró
en el Foro Económico, precisamente San Petersburgo, que los lazos comerciales entre Brasilia y Moscú son más fuertes que nunca y que existe una gran complementariedad entre las dos economías. Durante su locución en el Foro Económico Internacional, Baena Soares destacó que el diálogo y las ideas planteadas en el evento son fundamentales para la relación bilateral entre las dos naciones. Explicó que desde 2021 se observa una nueva dinámica en la agenda económica entre ambos países que actualmente va más allá del ámbito comercial y que Rusia se ha convertido en un importante socio comercial de Brasil. Esto que representa, Adrián, teniendo en cuenta además que Brasil integra el BRICS, pero que además Brasil es una de las principales economías, si no la principal en América Latina, ¿no? Bueno, efectivamente, esta relación que mantiene Rusia, con Brasil y con una buena parte del mundo emergente y en desarrollo es fundamental, no solo desde la perspectiva de lo que está sucediendo en este momento y de este contexto de choque geopolítico, sino desde una perspectiva de futuro a medio y largo plazo. Salvo excepciones entre Occidente, países emergentes y países en desarrollo, ya digo que salvo excepciones, Rusia tiene muy buenas relaciones con el conjunto de los países emergentes y en desarrollo, a pesar de que desde el conjunto de Occidente también pues se esté planteando este bloqueo económico, ¿no? Esto, por un lado, ya digo, ha sido fundamental para que en una rapidísima sustitución de interlocutores comerciales Rusia haya hecho frente al bloqueo sustituyendo mercados occidentales por mercados de estos países emergentes y en desarrollo, pero tiene una importancia extraordinaria cara al futuro. ¿Por qué? Pues porque, claro, Occidente es, dentro de lo que es la economía mundial, es una parte cada vez menor, ¿no? Y en los países emergentes y en desarrollo una parte cada vez mayor. Tengo aquí mismo un gráfico que nos dice muy claramente que en el año 90, las economías occidentales eran un 64% del PIB mundial frente a un 36% de los países emergentes y en desarrollo. Entonces, Occidente ha ido de una forma continuada a la baja en su peso en el mundo, los países emergentes y en desarrollo hacia arriba, de tal forma que ya en el año 2020 aproximadamente, pues los países emergentes y en desarrollo ya eran en el 60% frente a un 40% de las economías avanzadas. Y claro, en una tendencia que continúa. Occidente tiene un peso cada vez menor en el mundo, ¿no? Con lo cual, desde una perspectiva de medio o largo plazo, los países que tienen asentadas relaciones económicas con este bloque emergente y en desarrollo, pues están evidentemente mucho mejor posicionadas que estas economías occidentales que de alguna forma se están aislando a sí mismas. Y esto es también algo muy sorprendente de lo que está pasando en los últimos años, porque estábamos todos pensando, seguimos pensando que el mundo va a ir evolucionando hacia de un contexto unipolar, también en el ámbito económico, hacia un contexto multipolar, y de pronto nos hemos encontrado con que a cuenta de esta dinámica de sanciones, el mundo prácticamente se ha dividido en dos, ¿no? Se ha dividido en dos como consecuencia de un telón de acero abierto esta vez o puesto en marcha esta vez por el propio Occidente para defenderse de alguna forma del resto del mundo, y en la práctica lo que está sucediendo es que esto está aislando a Occidente frente al resto del mundo, ¿no? Con lo cual esto plantea un futuro para Occidente realmente complicado, porque no es solo que sean una parte cada vez menor del conjunto del mundo, que además se aísla con respecto al resto, sino que es una parte insostenible por su excesiva capacidad industrial en entorno a Estados Unidos, Europa Occidental, Australia, Japón, ¿no? Entonces, estos entornos no van a tener a quién vender sus productos si continúan en esa dinámica de ruptura con el resto del mundo. Bueno, y yo creo que todo esto nos da un contexto en el que, independientemente de problemas concretos que puedan surgir en el corto plazo, pues Rusia en este sentido se ha reposicionado correctamente cara al enfoque necesario si tenemos en cuenta dónde está el futuro de la economía del mundo. Ahora que dices dónde está el futuro de la economía del mundo, Adrián, y muchos ven ese futuro de la economía, ese futuro que puede brillar más del que pueden tener en este momento en el BRICS, precisamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha expresado durante su visita a China el interés para cooperar con los BRICS. Según la agencia Anadolu, Fidan indicó que si bien Turquía está en una unión aduanera con la Unión Europea, también está explorando nuevas oportunidades de cooperación con varios socios en diferentes plataformas como los BRICS. Bueno, aquí por un lado hay que decir que, entre comillas, ¿no? Turquía está secuestrado por la Unión Europea desde hace muchísimos años, es candidato a ingresar, pero nunca termina ingresando, nunca se lo aprueban, ¿no? Y por otro lado, Turquía también, que pertenece
a la OTAN, ¿no? Además, el ministro turco declaró que participará en la reunión de los cancilleres de los BRICS, que se celebrará en Rusia en los próximos días. Y además, en este contexto, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov afirmó que Moscú acoge con satisfacción el interés de Ankara de cooperar con los BRICS. Sin duda, todos acogemos con satisfacción el creciente interés de nuestros vecinos por los BRICS, incluidos socios tan importantes como Turquía. Ciertamente, el tema de este interés figurará en el orden del día de la cumbre de los BRICS, que estará presidida por Rusia y para la que nos estamos preparando muy activamente, dijo. Pero, por otra parte, Tailandia también solicitará este mes convertirse en miembro del BRICS, según anunciaron las autoridades del país asiático. El portavoz del gobierno, Chai Wacharonke, comunicó que el gabinete aprobó un borrador de la carta oficial que manifiesta la intención de Tailandia de unirse al grupo. De acuerdo con el vocero, en la misiva se indica que Bangkok es consciente de la importancia del multilateralismo mundial, así como del importante papel que desempeñan los países en el desarrollo en el escenario internacional. ¿Qué nos comentas de esto, Adrián? Bueno, efectivamente han sido dos noticias de la última semana, de una importancia estratégica clave para esa evolución del mundo hacia la multipolaridad y en concreto para el futuro de los BRICS, ¿no? Por un lado, Tailandia, que es un país estratégicamente clave en el sudeste asiático, el hecho de que haya adoptado ya claramente ese posicionamiento de incorporarse a los BRICS, y por otro lado, Turquía. El caso de Turquía, claro, tiene otras connotaciones, porque es un país económicamente clave, pero claro, ese movimiento hacia los BRICS tiene probablemente unas repercusiones que van mucho más allá de lo económico y que son, desde el punto de vista geopolítico, una auténtica revolución. Claro, alrededor de Turquía, y tanto desde el punto de vista geopolítico como económico, pues había un constante debate y una constante duda en los analistas de en qué medida realmente quieren posicionarse con Occidente, en qué medida quieren posicionarse con el mundo emergente o en qué medida no quieren posicionarse con nadie porque tienen su propio proyecto estratégico, geopolítico, etcétera, ¿no? Entonces también había muchas dudas con unos constantes movimientos por parte de Turquía que podían trasladar efectivamente que estaban simplemente trabajando a sus propios intereses nacionales, o bien que estaban intentando ocultar sus verdaderas intenciones, ¿no? Teniendo en cuenta, con una prudencia, digamos, razonable, teniendo en cuenta que Turquía, como tú has dicho, pues que lleva muchos años esperando hipotético ingreso en la Unión Europea, que es miembro de la OTAN, etcétera. Bueno, yo creo que estas declaraciones y estos movimientos de estos días, son un paso definitivo para dar a entender algo que nosotros, digamos, desde KAI Center habíamos considerado como la hipótesis más probable, es decir, que en realidad lo que se estuviera produciendo en el caso de Turquía es un desplazamiento progresivo hacia el bloque emergente, pero con toda la prudencia necesaria, teniendo en cuenta el contexto internacional en el que Turquía se mueve. Bueno, esto parecería confirmar esa hipótesis, pero realmente es una noticia de una importancia estratégica clave. Esto también es un síntoma de otro factor que yo creo que debería ser especialmente importante para los europeos. Cuando se pone en marcha, cuando con el final de la Guerra Fría, el Tratado de Maastricht, se pone en marcha la ampliación de la Unión Europea hacia el este. Estábamos en un contexto en el que todo el mundo quería pertenecer a la Unión Europea y fundamentalmente por razones económicas. Se consideraba la Unión Europea como un polo de referencia de avance tecnológico, de desarrollo económico, etcétera, y esto generaba un contexto en el que todos los países, pues digamos de Europa Oriental, Central, etcétera, y entornos cercanos como Turquía, etcétera, pues estaban deseando incorporarse a la Unión Europea porque esto suponía casi un salto civilizatorio. Sin embargo, durante todos estos años, y en buena parte por la pérdida de peso de Europa en el mundo y por la decadencia económica, aunque no solo económica, pero claramente económica de Europa, de la Unión Europea, esto se ha ido diluyendo progresivamente en el tiempo, ¿no? Evidentemente hay muchos países de los recién incorporados y tal que han estado y siguen recibiendo ayudas muy importantes y eso es algo que evidentemente valoran, pero esa referencia de incorporarse a la Unión Europea como un referente de alto nivel de desarrollo, de referente tecnológico, científico, etcétera, está prácticamente anulada, ¿no? Independientemente de que hay otros factores de corto plazo políticos ahora dentro de ese choque geopolítico, etcétera. Pero este movimiento de Turquía sí nos revela también un movimiento de fondo que ya no afecta solo a la propia decisión de Turquía, que desde un punto de vista estratégico es absolutamente clave,
sino que, ya digo, afecta también a la progresiva pérdida de prestigio de la Unión Europea como polo de referencia económico, tecnológico y científico. Adrián, vamos con algunos datos que tienen que ver con Rusia en concreto, ¿no? Y es que la tasa de desempleo de Rusia alcanzó en abril de 2024 otro mínimo histórico al situarse en el 2,6%, según comunicó el Servicio de Estadística de Rusia, Rosstat. Dice el informe: en abril de 2024, 2 millones de personas mayores de 15 años fueron clasificadas como desempleadas, según la metodología de la Organización Internacional del Trabajo. La tasa de desempleo de los ciudadanos mayores de 15 años en abril de 2024 fue de 2,6%, destaca el informe. El mínimo anterior de 2,7% se registró en marzo pasado, según la nota. En marzo, precisamente de este año, el número total de desempleados fue de 2.026.000 y en abril ya se redujo a 1.961.000 personas. Según Rosstat, en abril Rusia contó con 76 millones de personas de edad laboral mayores de 15 años. ¿Qué refleja esto, Adrián? Bueno, estos datos pueden reflejar evidentemente algunos factores de corto plazo, como es el proceso de movilización relacionado con el conflicto bélico en curso en Ucrania. Pero estos datos de desempleo, yo creo que hay que relacionarlos desde un punto de vista de medio o largo plazo con una evolución económica, pero no solo, digamos, con la calidad de la capacidad productiva de Rusia, que es evidente en los últimos años. Es decir, frente a una caída constante de la producción y de la renta per cápita durante los años 90, en los últimos 25 años se cambian radicalmente las políticas. Esto está muy relacionado con dejar de subordinar las políticas a los intereses de los grandes oligarcas y que es lo que en el fondo ha permitido a Rusia en los últimos 25 años desarrollar políticas que en algún caso puedan ser acertadas o no, pero en principio desarrollar políticas en interés de la población, cosa que durante los años 90 era casi imposible, ¿no? Bueno, dentro de esas políticas no solo se han conseguido incrementos de renta per cápita, de producción importantísimos, sobre todo hasta los años 14, 15, luego hay con variaciones, pero se empiezan a notar de alguna forma el impacto de las sanciones occidentales, que redujo de alguna forma la capacidad de crecimiento de Rusia, pero todo esto en un contexto en el que las cifras de desempleo siempre han sido extraordinariamente moderadas comparándolas con la mayoría de los países occidentales, ¿no? Y esto probablemente tiene relación con la capacidad de poner el sistema productivo a funcionar, pero no digamos, con los criterios, vamos a decir, anárquicos en base a los cuales se gestiona la economía en Occidente, sino de tal forma que, al revés de lo que sucede en Occidente, donde la economía, sobre todo a partir del inicio del periodo neoliberal, en los años 80, la economía se desenvuelve de una forma totalmente anárquica, sin la posibilidad de reconducir, digamos, las fuerzas del mercado ni orientar las fuerzas del mercado. De pronto generan cifras de desempleo enormes y los gobiernos se dedican de alguna forma a esperar que el mercado por sí mismo se reconduzca, pero lo mismo sucede en cuanto a la concentración de esfuerzos en uno u otro sector, en cuanto a la mayor o menor inversión o el mayor o menor desarrollo tecnológico, ¿no? Rusia ha sabido, respetando las fuerzas del mercado, digamos, gestionar su desarrollo dentro de una forma, de unas políticas de ordenación y también contando con un importante esfuerzo por parte de grandes empresas públicas o participadas por los gobiernos, de tal forma que estos sectores en el ámbito aeronáutico, en el ámbito armamentístico, en el ámbito energético, se constituyen no solo en tractores del desarrollo productivo, tecnológico y científico de Rusia, sino también en muy potentes compensadores de los problemas que pueden generarse en el ámbito privado desde el punto de vista, pues, o de insuficiente impulso productivo o de desempleo, por ejemplo. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ti, Javier. La economía, eje central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos. Al contado.